en que los chavos se van agregando, vamos a empezar con la clase. Bien, estamos viendo las nuevas tendencias en materia de amparo. Pero para entender lo que es el amparo, chicos, bueno, ya saben lo que es un amparo directo, un amparo indirecto. Agustín, rápidamente te digo, un amparo directo versa sobre sentencias, laudos y autos que pongan fin a un juicio. O sea que si ya te dieron un juicio y pone fin ese auto, laudo o sentencia, y no estás conforme con tu decisión o con tu sentencia, puedes ir primero a un medio de impugnación y después te puedes ir al amparo. Un amparo directo, porque vas a atacar esa sentencia. El amparo indirecto va a ser contra las autoridades correspondientes. Autoridades correspondientes quiere decir que puede ser desde un establecimiento privado hasta el propio Estado, irte en contra del propio Estado, el mismo presidente, dependiendo. ¿Ok? Esa es una autoridad. Por ejemplo, vamos a hablar de tu trabajo. Si en tu trabajo, por ejemplo, te despidieron injustamente, ajá, ya te aventaste un proceso en tu proceso sale que la empresa no te debe nada, ahí se pone fin a ese vínculo, pero tú vas a atacar directamente, no vas a atacar la sentencia definitiva, vas a atacar directamente a los representantes de tu empresa, en este caso se llaman patrón, ¿ok? Ellos son las autoridades correspondientes, entonces vas a irte contra un amparo indirecto, en contra de tu patrón o en contra de las autoridades que te van a representar dentro de tu trabajo. Eso es lo que es un amparo directo, un amparo indirecto. Todo lo que tenga que ver con la materia de amparo lo va a resolver magistrados. ¿Por qué? Porque es a nivel federal. ¿Ok? Incluso puedes subirlo, si no te lo resuelve un magistrado, puedes seguir y te lo va a resolver un ministro. ¿Ok? Y así sucesivamente. Eso es lo que es un amparo directo y un amparo indirecto. Debemos de saber, como les estaba yo comentando, que es federal, por lo tanto, siempre vamos a estar citando los artículos 103 al 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque van a hablar directamente del amparo, de las nuevas tendencias que hay en la materia. Pero para eso, pues tenemos que saber nuestra Constitución. Sí, no te preocupes, Agustín, no hay ningún problema, pero ya tenemos alguna pregunta referente a amparo directo, amparo indirecto, directo e indirecto. Agustín. No, se van así, el amparo indirecto es el que ¿cómo se llama? Que afecta a los, ¿qué? ¿Derechos, dijo? Exactamente, todo lo que tenga que ver con amparo es a nivel federal, ¿ok? Están violentando o están violando nuestros derechos constitucionales, por eso te estás amparando ya ante otra instancia. Ya no va a ser fuero común, lo elevas a fuero federal, ¿ok? Pero para esto tienes que tener bien consciente y bien trabajado tu constitución. La constitución es el que te va a dar todo, esos artículos que tú necesitas para ponerlos en una materia de amparo. Vamos a empezar con el artículo 1. Hoy, como les estaba comentando, vamos a hablar sobre la Constitución. Bien, nuestro artículo 1 dice claramente, un segundito que está. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suprimirse o suspenderse, salvo en casos y bajo condiciones que la Constitución establece. Bien, en este nuevo artículo nos dice que todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos y garantías individuales. Nuestra Constitución está dividido por garantías individuales y derechos humanos. ¿Ok? Parte dogmática de la Constitución.
¿Ok? Bien, vamos a empezar a interpretar los artículos. Agustín, una pregunta. Nos dice que todos los mexicanos vamos a gozar de derechos humanos reconocidos por la Constitución. Te vuelvo a repetir, está dividido en garantías individuales y derechos humanos. ¿Cuál de las dos? ¿Qué diferencia hay entre garantías individuales y derechos humanos? Las garantías individuales son las que te otorga la ley, y los derechos humanos son los inherentes a cuando naces. Derecho a la vida. Tienes derecho a la vida, pero dime una cosa, ¿en tus garantías individuales no tienes derecho a la vida? Bueno, Sí, también. te explico. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, Agustín. Sí tienes bastante la idea. Las garantías individuales solamente te van a proteger en tu país. Los derechos humanos son internacionales, tanto nacionales como internacionales. Tus derechos humanos no acaban pasando tu país a otro país, Estados Unidos, Guatemala, si te vas a Europa, no terminan tus derechos humanos. Terminan tus garantías individuales porque estás saliendo del país y estás pasando a otro país. Ahí empiezan tus derechos humanos. Tus derechos humanos son internacionales. Acuérdense que de garantías individuales y derechos humanos prácticamente es lo mismo. Tienes derecho, lo vamos a estar viendo ahorita, a todo, pero los derechos humanos es a nivel internacional y garantías individuales solamente te garantiza tu estadía en tu país, desde Baja California hasta Yucatán. De lado a lado, cruzando todo el país, tú tienes esas garantías individuales, ¿ok? No necesitas citar tus derechos humanos porque tienes una garantía en tu país, vivir y nacer en tu país, tienes esas garantías. Los derechos humanos es cuando atraviesas otro país, ahí empiezan tus derechos humanos. Y si te vas hasta China y si te vas hasta el Polo Sur, Polo Norte, sigues teniendo tus derechos humanos. Nadie te puede quitar tus derechos humanos, pero las garantías solamente son en tu país, ¿ok? Bien, nos dice el artículo 1, vamos a empezar a hablar de él, del artículo 1. Nos dice que vamos a gozar de derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución, ¿ok? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad de los principios de universalidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que todo tipo de autoridades deben de respetarte. Así seas el peor violador, así seas el peor narcotraficante, tienes esas garantías y tienes esos derechos humanos. Entonces, por lo tanto, ellos no pueden eh, sobrepasar sus límites como autoridad. Cuando tú haces una detención, por ejemplo, tú que eres servidor público, haces una detención, pues obvio tienes que leerle ciertos derechos de la persona, así lo hayas encontrado en flagrancia, que es como se llama, en flagrancia, a la persona si lo encontraste violando a una niña, si lo encontraste violando a un niño, si lo encontraste haciendo cualquier cosa, obvio le tienes que leer sus derechos. ¿Por qué? Porque es una persona y por lo tanto tiene garantías individuales si está en nuestro país. Tú no puedes llegar y a ver, presta y te voy a matar y maldito, y cómo puede ser que estés violando a un menor. No puedes hacer eso, ¿ok? Porque todos tenemos derechos humanos, por eso dice claramente que todo lo que tenga que ver con autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar y proteger las garantías y los derechos humanos de las personas. Te vuelvo a repetir, así hagan lo que hagan, chicos, no puedes sobrepasarte, ni puedes ejercer violencia, ni puedes hacer justicia por tu propia mano. También nos dicen en el capítulo 1 del artículo 1, nos dice, está prohibido la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de leyes. Debemos de entender que ya no hay esclavitud en México. Ningún tipo de persona puede ejercer esclavitud
en tu país, que es México, obvio. Si viene una persona, por ejemplo, no sé, de otro, vamos a hablar de países un poquito fuertes, por ejemplo, de Medio Oriente, donde las leyes, pues obvio, son un poquito severas con las mujeres, y llegan aquí, aquí automáticamente tienen libertad de hacer, siempre y cuando estén dentro de la ley, lo que quieran. Como por ejemplo, en los estados de Medio Oriente, como no sé, países un poquito severos de religión, las mujeres tienen que estar totalmente cubiertas. Hay incluso algunas que no tienen que ni verse los ojos. Eso es violencia. Si tú lo ves, eso es una violencia. No puedes ejercer una violencia a una mujer ni decirle vas a estar subyugada a estar viviendo con esta ropa a fuerzas. No, para eso nos dieron libertades. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer lo que quieras. Pero en ese país, esas son las leyes. Pero si ella sale y llega a México, automáticamente aquí está totalmente libre de esclavitud. Por eso dice que algún extranjero esclavo que entre al territorio nacional alcanzará por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Aunque la manden su país a traer, aquí nosotros la protegemos. ¿Por qué? Porque no hay esclavitud, está llegando a territorio nacional. Incluso, no sé si vieron las noticias, lo que pasó que entraron a una de las embajadas. Nosotros estábamos resguardando a un preso político y por simplemente estar en territorio mexicano, como es una embajada, es un territorio mexicano, no podían ellos entrar, pero aún así entraron, pero bueno, ese es problema internacional, pero se supone que no deben de entrar a ninguna embajada. ¿Por qué? Porque nosotros como nuestro país puede resguardar, si cree conveniente, a esa persona. Por eso en México está prohibida la esclavitud. Bien, si se dan cuenta, es muy largo este artículo, el artículo 1. Nos habla de esclavitud, nos habla de que garantías individuales, garantías. ¿Tú puedes resumir cómo interpretarías este artículo? Artículo número 1, queda prohibido la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Así de fácil. Haces una interpretación de ese artículo para que no tengas que leer todo, 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 todo. En Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos y de nuestra Constitución y todo, tengas que leer todo un artículo completo, solamente te vas a basar a la interpretación. ¿Cómo vas a interpretar? Queda prohibido la esclavitud en todo el territorio mexicano. Así de fácil y pronto. Cuando tú dices que queda prohibido la esclavitud, es obvio que tiene derechos constitucionales. Entonces, sus derechos constitucionales abarcan sus garantías individuales y sus derechos humanos. ¿Ok? Así es como se interpretan, chicos, los artículos. No lees todo, no citas todo. Cuando tú estás en una interrogación o un contrainterrogatorio, en un juicio oral, así es como debes de interpretar tus artículos. No te puedes poner a leer. ¿Por qué? Porque las audiencias son de juicio oral. Cuando tú hablas de juicio oral, hablas eh, referente solamente a un artículo en específico. Por ejemplo, yo cito el artículo 1, pero mi interpretación es de que queda prohibido la esclavitud en México. Si yo estuviera defendiendo a una persona que es esclavo, yo solamente citaría artículo de la Constitución número 1, artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibido la esclavitud en todo el territorio mexicano. Así de fácil, yo no necesito leer todo porque estamos en juicios orales, ya saben lo que son. La oralidad es solamente explicar lo más importante de un artículo. ¿Y qué es lo más importante? Que todos, por ejemplo, el artículo 1, que todos las personas pueden gozar de no ser esclavos en mi país. ¿Ok? Así de fácil interpreto un artículo, no tengo que leer todo. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi país hay leyes, en mi país hay derechos humanos y garantías constitucionales o garantías individuales que van a proteger a esa persona diciéndole solamente que no hay esclavitud en México. ¿Ya ven cómo se interpreta un artículo, chicos? Nada más lees lo más importante.
que tiene que ver con el artículo. Por ejemplo, seguimos. ¿Hay alguna pregunta, chicos, referente a esto? Háganmelo saber, porque si no, luego me voy y ya no sé. Yo tenía, por Sí, ejemplo, lo de garantías individuales y garantías constitucionales. Si no me recuerdo, creo que antes era, tú las tenías que, ¿cómo se llama? Solicitar o pedir, ¿no? Solicitarlas. Y ahorita es al revés, ¿no? La misma ley te la otorga, ¿no? La misma Constitución, te vuelvo a repetir, en el Ajá. artículo 1, te las está dando ya automáticamente, simplemente por estar en mi país, simplemente por nacer en el país, ya tienes tú esas garantías. Antes exactamente, tú las tenías que solicitar. Ujú. Pero como se ha ido reformando, no quitando, oye bien, la Constitución no se puede quitar, chicos. Sí. La Constitución no podemos quitar ningún artículo, ya existen todos. 136 artículos de la Constitución ya están. No puedes quitar uno, lo único que vas a ir reformando un poquito. Antes pedías tus garantías, tú si venías de otro país pedías tus garantías. Hoy en día, solamente con que toques territorio mexicano, ya tienes ese derecho constitucional, que son garantías constitucionales o garantías individuales y derechos humanos. Muy bien, Agustín. Maday, Muchas gracias. sí, profe, una duda. En las empresas cuando están contratando ponen cierto límite de edad. ¿Ahí no hay algún tipo de discriminación por edad? bueno, Por ejemplo, la mayoría marcan algunos 25, otros 35, pero de ahí no más. es que acuérdate que ahí no puede haber una discriminación, te voy a decir por qué. Porque si yo necesito, por ejemplo, vamos a hablar de los transportes, son cargadores y eso, yo no puedo contratar a una persona de 60 años porque se va a terminar lastimando, ni dejarlo abierto a una edad hasta los 60, 70 años porque se terminarían lastimando. Yo sé que una persona de 50 años, de 60 años ya empieza a sentir los dolores. Imagínate si tiene que cargar, no sé, costales o algo y se les caen encima, lo terminas fracturando, se termina fracturando y obvio es problema para la empresa. En algunos empleos sí tienen que decir exactamente qué edad. Por ejemplo, vamos a hablar de dar clases en la docencia. ¿Tú crees que le van a poner atención a un niño de 18 años que todavía no tiene experiencia, suponiendo que ya terminó su carrera con lo rápido que es ahora? A los 19 años ya terminó su carrera y ya quiere empezar a dar clases. Dime tú, una persona de 19 años, ¿crees que te pueda transmitir algún tipo de conocimiento sin tener ese conocimiento? Obvio tiene que tener una experiencia. Obvio no voy a contratar a una persona de 19 años porque voy a terminar, si fuese mi caso, diciéndole a mi institución, ¿sabes qué? Discúlpame, pero la verdad no me interesa tus clases. Me pusiste a un niño de 19 años. No estoy diciendo que no sepa, pero simplemente cada que yo le pregunto no me sabe responder. Entonces, ¿qué caso tiene que yo esté tomando clases? En cuestiones laborales, sí puedes decir la edad dependiendo tus necesidades. Dependiendo tus necesidades, si es, te vuelvo a repetir, un trabajo muy pesado, pues no puedes contratar a una persona grande. Ya no te va a rendir igual. Se puede terminar lastimando. Ujú. Y hay trabajos que sí necesitas una persona con experiencia, gente que tú dices, ah, caray, pues esta persona sí ha trabajado, sí tiene conocimientos, está, por ejemplo, un docente, actualmente está trabajando en la docencia, actualmente está postulando. Pero sí, en cuestión laboral, no tienes ese problema porque es dependiendo a las capacidades de, de las necesidades de la empresa. Ahí si no, donde tienes un gran error, ahí sí puede ser, es, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y dice que solamente es para personas de cierto medio social, ahí sí, ¿sale? Porque se supone que un restaurante es abierto, no pueden haber distinciones, no puede haber ningún tipo de distinción. No porque yo vaya vestido de aquí o de allá, no me dejen entrar. El hecho de que yo venga con guaraches no quiere decir que no tengo para pagar mi comida. A lo mejor hoy me tocó mi descanso, no quiero zapatos, toda la vida me la vivo con trajes, zapatos y hoy domingo pues me quiero ir de guaraches. Me quiero ir con un short cómodo, sandalias o guaraches
y voy al mejor restaurante del mundo y no me van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque dicen, se reserva la entrada a vestimenta. Caray, pero ¿por qué se va a reservar si se supone que es un lugar público? No es un restaurante de uso exclusivo que solamente tiene membresías. Cuando no hay membresías, bueno, hay un cierto de restricciones, pero cuando no hay una membresía, entonces es algo público de que cualquier persona puede entrar. Y si no te dejan entrar, ahí sí te estarían violando tus derechos constitucionales. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta, Sí, Maday? sí, gracias. Bien. Les digo, ese es dependiendo qué buena pregunta nos hizo Maday, dependiendo en cuestiones laborales, pues sí, lo que tú necesitas es lo que tú vas a obtener. Por ejemplo, hay trabajos que solamente aceptan a jovencitos, a chavitos. ¿Por qué? Porque se trabajan sobre juventud. Desgraciadamente, por ejemplo, si tú vas a una empresa de, no sé, de marketing, casi ves puro niño. Puro niño, ¿por qué? Porque tienen la tecnología a flor de pie, tienen muy fresca la memoria y saben cómo conducirse. Ese tipo de empleos, pues bueno, solicitan mucho, mucho chavito. Y obvio, si ya tienes 25 años, ya no te aceptan. ¿Por qué? Porque ya estás fuera del rango. Solamente aceptamos de 18 a 20 años. Pues sí, porque es el rango que yo necesito. No estoy discriminando, pero simplemente esa persona puede buscar trabajo en otro lado por tener esa edad. Bien, nuestro artículo 2 nos dice, la nación mexicana es única e indivisible. ¿Qué quiere decir que es indivisible? Que no se puede partir, ¿ok? Es una sola nación y por lo tanto va a trabajar fuertemente con todos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy y leo voy y postulo y digo, las naciones tienen, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas que son aquellos que descienden de nuestros ancestros. Todo eso dice el artículo. Pero si yo quiero interpretar, me voy solamente y digo, en el artículo 2 nos habla de que todo lo está prohibido maltratar al pueblo indígena. Así de rápido. Mi artículo 2 habla de no maltrato a los pueblos indígenas. Tienen derecho a todo. ¿Por qué? Porque son mexicanos y nacieron en un territorio. ¿Ok? Por lo tanto, no tienen por qué violentar sus derechos humanos y sus garantías individuales. Después les voy a pedir su constitución para que la puedan descargar y van a ver que el artículo 2 está larguísimo, 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 y tú solamente con que cites y digas que están violentando el artículo 2 de la Constitución, donde tiene la protección todos los pueblos indígenas, con eso les interpretas al jurado que estás protegiendo y estás hablando de pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo detengo a un indígena que no habla español, habla un dialecto, tú no lo puedes agarrar y meterlo a la cárcel. Tú no puedes levantarle que te haga una declaración si no tienes un traductor. Así es de que eso de que es que esta persona me dijo que es de Oaxaca y es de los pueblos indígenas de Oaxaca, y por lo tanto él fue. A ver, pero ¿cómo fue? ¿Habla español? No, no habla español, habla dialecto. Ok, perfecto. No es un delito hablar dialecto. Es nuestra cultura, no es un delito hablar dialecto. Ah, entonces necesitas ponerle a una persona que sea traductor y él te esté narrando los hechos. En todo momento, ninguna persona se puede quedar sin protección. Todos tienen derecho a un abogado. Si no tienes para pagarlo, ya sabes, el Estado te va a dar uno de oficio. Ah, bueno, si el de oficio no habla su dialecto, él tiene que meter un escrito en el cual va a pedir que venga un traductor de su municipio, que hable español y que hable su dialecto, que venga con nosotros para que estemos en interacción. Por eso siempre les pasaba mucho a los pueblos indígenas de que, pues este total no sabe ni hablar, pues esta persona lo detengo. Ok, no, a ver,
Ok, si tú crees que él fue, perfecto. Se va a unos separos en lo que llega una persona que pueda apoyarlo para tomar su declaración, para dar una declaración, para cualquier cosa necesita un traductor. ¿Ok? El Estado, obvio, se lo tiene que garantizar y se lo tiene que dar. Mientras no le puedes tomar declaraciones porque estarías violentando sus derechos, no puedes retenerlo tanto tiempo. Si ya llegó el traductor y la persona o el Ministerio Público no tiene tiempo, no lo puede detener tanto tiempo, va y sale. ¿Ok? Ya lo mandará a citar después. Tienen todos los derechos los pueblos indígenas, los mismos derechos que tenemos cualquier persona, solamente que si una indígena no puede o no habla español, tiene ese derecho de que se le ponga un traductor, ¿ok? Y ese traductor lo esté apoyando en todo momento. Y que él mismo se dé cuenta todo lo que él está diciendo se pueda plasmar en una carpeta de investigación. ¿Ok? Y así de rápido, para no leer todo el expediente, todo el artículo número 6 que nos habla de los pueblos indígenas y etnias, simplemente cito en el artículo número 2 nos dice que todo pueblo indígena tiene derecho a una protección. Entonces, por lo tanto, al señor no se le leyeron sus derechos porque no lo entiende. Se le leyeron, pero no lo entiende, entonces por lo tanto no es válido. Le estás haciendo declarar cuando no es válido, el señor no habla ni español, ¿cómo puede ser posible? O tú entiendes, por ejemplo, le dice al Ministerio Público, ¿tú entiendes lo del señor dice? No, pues no, entonces no le puedes tomar una declaración. Así de rápido y sencillo se interpretan los artículos, ¿ok? Les voy a dejar de tarea, se los voy a subir a plataforma al ratito, de jurisprudencia, ya les había dicho, y de ahorita de estos artículos de la Constitución. Voy a necesitar que me saquen todas las garantías individuales, nada más garantías individuales de la Constitución, ¿ok? Y me interpreten, ¿ok? Me interpreten. Por ejemplo, en el artículo 3, toda persona tiene derecho a la educación del Estado. Ajá. Estado federado o Ciudad de México y municipios sin partido y las garantías de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria conforman la educación fracción 10 del presente artículo. Vean todo lo que dice un artículo y rápidamente yo lo interpreto diciendo, todos tenemos derecho a una educación privada, laica. ¿Ok? Todos tenemos derechos a una educación laico. ¿Ok? Ninguna iglesia te puede venir a imponer una educación. Así de fácil. Es muy largo también el artículo. Simplemente yo cito, todos tienen derecho a una educación laica, porque ningún tipo de religión, sin ofender a ninguna, tiene derecho de venir a absorber a una persona. Y venir, por ejemplo, vamos a hablar de la católica, para no entrar en detalles, de que venga y diga, no, es que vas a estudiar a fuerzas en esta escuela. No, la educación es laica y yo puedo ir y estudiar en la primaria de la esquina, en la primaria del otro lado de la colonia o donde quiera, porque ese es mi derecho a la educación. ¿Ok? Ese es mi derecho a la educación. Así de rápido y sencillo, yo promuevo, de lo largo que es el artículo, solamente me voy a la interpretación. El artículo 3 me habla de que todos tenemos derecho a la educación. Niños, niñas, todos tienen derecho a una educación digna. Antes nada más era hasta nivel medio superior. Con la nueva reforma ya alcanza nivel superior. ¿Sale? Antes nada más tenían derecho hasta medio superior, con que tuvieras nada más la preparatoria, hasta ahí te estaba dando el Estado tu educación. Con la nueva reforma, por eso le digo que son las nuevas tendencias de amparo, con la nueva reforma ya puedes tú tener una carrera, ir a la UNAM, ir al Poli, a las escuelas de los estados, que sean gratis, tienen derecho de darte esa educación. Antes no, el gobierno nada más te daba hasta preparatoria, nivel medio superior, y ya. Hoy no, hoy en día tienes un lugar en la nivel superior para que puedas terminar una carrera.
sin gastar un peso más que puras cooperaciones. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna pregunta referente a esto? Les digo, ¿por qué? Porque de aquí va a venir su tarea. Así es como me van a interpretar todos los artículos. Por ejemplo, el artículo 3 de todo lo que habla, yo solamente sacaría, todas las personas tenemos derecho a la educación desde básico hasta nivel superior. Eso es lo más importante. De todo lo que les comenté, eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta, chicos, referente a la tarea que les voy a dejar? ¿O algo de esto? Sería de entonces, ¿de qué artículo a qué artículo dice? Yo les subo en plataforma, yo les mando de qué artículo a qué artículo. Y eso yo se los mando Ok, en gracias. en WhatsApp. Ya les mando las dos tareas, tanto la de jurisprudencia como la de esta de amparo, que vamos a hablar de la Constitución. ¿Ok? Yo les mando al rato, ya que terminen mis clases, les formulo sus tareas y se las mando para que tengan toda una semana para realizarla hasta el siguiente sábado. ¿Ok? Madaí, ¿alguna pregunta? No, profe. Agustín. No, profe. Bien, chicos. Como verán, ya tienen sus clases intros en plataforma. Yo nomás lo que les estoy dando es retroalimentar todo lo que vamos a ir viendo. Si tienen alguna pregunta, chicos, referente a las clases de intros, por favor háganmelo saber en privado, me mandan un mensaje y yo les puedo dar esa retroalimentación sin ningún problema. ¿Ok? Bien, chicos, pues que tengan un bonito fin de semana. Provecho de los que ya vayan a comer. Y éxito, chicos. Nos vemos el siguiente sábado. Ya saben, les mando el link para que se conecten y les encargo su tarea antes del sábado. Yo por eso se las mando en un Sí, ratito. profe. Bonita tarde, Madaí, Agustín, bonita tarde y gracias por estar con nosotros. Bienvenido igualmente. Gracias. Igualmente. Hasta luego, Agustín.